Mi compañero el doctor Miguel Ángel Carrillo, nuestro compañero de la hermana República de Cuba, que nos va a hablar sobre la formación del sujeto histórico, la formación del mexicano en esta etapa histórica de nuestro país. Bienvenido, démosle el aplauso, por favor, y continuamos con nuestro evento. Bien, buenos días por la invitación. Creo que hubo un pequeño error en la presentación, porque si voy a hablar del sujeto histórico, entonces no voy a hablar de la formación del mexicano, porque me queda claro que tal vez ninguno de los presentados aquí es mexicano. Y ustedes se preguntarán por qué. Voy a aclarar esto primero antes de ir a hablar. El territorio nuestro original, el que llegaron los castellanos en el año 1519, los asesinos, violadores y rateros castellanos que llegaron aquí a eso precisamente, nuestro territorio se llamaba Anáhuac, era el Anáhuac. Y el Anáhuac, nuestro territorio, no era un país, era un territorio, iba desde el sur de Nicaragua hasta Canadá. Ya hay dos errores. Uno que nos llaman mexicanos y el otro que hay maestros que dicen que los Estados Unidos despojaron a México de la mitad del territorio. No. Los Estados Unidos nos deben todo el territorio que ellos ocupan, porque todo ese territorio pertenecía a la náhuatl y era nuestro. Y evidentemente la colonización inglesa tuvo que desplazar a los indios, a los sioux, a los mohicanos, a los piel rojas, fueron desplazados, fueron aniquilados y les expropiaron sus territorios originales, y sobre esos territorios robados a esas culturas originarias se construye lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, primero tenemos que reconocer, si vamos a hablar de educación, que somos un territorio que se llama Anáhuac, no se llama México. Y en el territorio de la Anáhuac coinciden, viven muchas culturas. Culturas mijes, zapotecas, mixtecas, guave, chatinas, mexicas. Muchas culturas en el territorio del Anáhuac. Pero entonces, incluso yo le he comentado ahorita a un amigo, se convoca en el año 1823 o cerca del año 1823, Pavón convoca el Congreso de la Anáhuac, no el Congreso de México, porque no existía ese término para este territorio. Se toma el nombre de una de las culturas, y se le adjudica a todo el territorio de la Anáhuac, expulsando a las demás culturas de aparecer en el nombre y en los símbolos patrios que se construyeron. Porque evidentemente se toman símbolos mexicas, se ponen en la bandera nacional, y hoy tenemos a niños guaves saludando la bandera que tiene símbolos mexicas que quizás ellos ni entienden. A veces pensamos, bueno, si fuéramos a construir una bandera de la náhuatl, tendría que ser una bandera con una cruz del Quetzalcóatl, o tal vez con el Quetzalcóatl, que pertenecía a todas las culturas de la náhuatl, porque era una construcción filosófica, espiritual. El Quetzalcóatl no era un dios, era una construcción que permitía la búsqueda de ese equilibrio. Ahora, ¿qué ocurre pues? Bueno, pues ocurre que al adjudicarnos un nombre para todos, de una de las culturas que fue colonizada por España, no solo nos arrebatan el derecho cultural a aparecer, sino que además nos imponen una educación que es castellana. Todas las escuelas del territorio de la náhuatl enseñan a los anahuacas en castellano. O sea, estoy diciendo que los anahuacas mijes están obligados a estudiar la escuela en castellano, los anahuacas zapotecas en castellano, los anahuacas mixtecas en castellano, todos en castellano. Y encima sale el nuevo secretario de Educación diciendo que van a enseñar inglés. O sea, están obligando a los anahuacas a estudiar el castellano y encima el inglés, dos lenguas hegemónicas, expulsando del derecho de los pueblos originarios a que su lengua sea representativa y defensa fundamental de su cultura. Estamos en un territorio que tiene muchas lenguas en peligro de extinción. Si la escuela no asume la defensa de esas lenguas, van a desaparecer delante de nuestros ojos. Por eso yo planteo, primero, compañeros maestros y compañeros padres de familia que están acá, la abrogación de la reforma educativa es solo un proceso que se busca a partir de que la reforma que se planteó llevaba a extremos ya intolerantes la privatización y la hegemonización educativa. Pero no podemos perder de vista que la educación que teníamos antes de la reforma
también era hegemónica, también era colonial y también era un acto de agresión a nuestra cultura. No sea que ahorita abroguemos la reforma y todos nos vayamos a la casa felices cantando vencimos, ¿no? Y sigamos con la misma educación que teníamos antes. Hay una pregunta que cada miembro de este territorio anahuaca, aprovecho para decir que yo soy un anahuaca taíno y estoy dando un discurso en mi propio territorio, ¿sí? Yo soy un anahuaca taíno y los anahuacas taínos pertenecíamos a la Anáhuac. Hace 500 años nos arrebataron y por tanto yo estoy en mi territorio hablando de la educación en mi territorio. No acepto que alguien me diga que yo soy un extranjero porque estaría entonces aceptando la imposición de la colonización, el desarrollo capitalista de nuestras tierras, que dinamitó a nuestro territorio en miles de repúblicas bananeras, 33 repúblicas bananeras, para aprovecharse de nuestra ignorancia y ponernos entonces después a unos contra otros. Y ahí vemos a Bolivia pidiendo su salida al mar y a los otros hermanos que no entienden el derecho de los bolivianos a tener una salida al mar. Ahí tienen a países latinoamericanos enfrentándose con Venezuela, porque eso ha sido el elemento fundamental a través del cual el imperialismo neoliberal del despojo ha vencido a nuestros pueblos durante 500 años. Entonces, estoy diciendo, en primer lugar, una pregunta que tenemos que hacernos seriamente hacia la educación nuestra es: ¿por qué razón estamos siendo despojados de los recursos, del agua, del petróleo, de los minerales, y nuestros pueblos no se levantan a defender esos derechos? Bien. Hay una sola respuesta. La educación no está haciendo lo que tiene que hacer. La educación nuestra produce ilustrados ignorantes, produce manipulados con títulos de maestría y doctorado, hegemónicos intelectuales que gritan saberes acordes a los dictados del poder que nos domina. Entonces, ¿qué es sujeto histórico? Que es el tema de esta pequeña plática. ¿Qué es sujeto histórico? Yo les voy a proponer a ustedes que pensemos al sujeto histórico con 3 características fundamentales. ¿Por qué razón? Acabamos de asistir a una elección donde el pueblo unido destrona a los explotadores de siempre. Pero ese pueblo unido hay que ponerlo entre comillas, porque votaron 30 millones. Pero en México son 54 millones de pobres y 6 millones en extrema pobreza. Suman 60. Eso significa que hubo 30 millones de ningunos, de nadie, que no salieron a expresar su opinión. Y alguien pudiera preguntarme, ¿por qué? Y ayer alguien me decía, no tienen conciencia. No, no es que no tienen conciencia. Lo que no tuvieron y no tienen es maestros y escuelas críticos que le enseñen la realidad. No salen a tomar partido porque ellos no sienten que tienen que tomar partido y porque tal vez sientan que no hay posibilidades, y eso también es resultado de un acto de educación hegemónico. Estoy diciendo que si en 6 años tenemos que salir a la calle a decirle palabras amorosas al pueblo para que vote otra vez por la esperanza, no vale la pena emanciparse así. Las escuelas tienen 6 años para convertir a este pueblo en un pueblo consciente de su historia y que sea capaz de tomar decisiones que impacten en su futuro con un compromiso. De modo que pudiéramos decir, si trabajamos bien 6 años, pudiéramos incluso prescindir de los fondos para la propaganda electoral. No deberíamos tener un pueblo que se enamore del que mejor propaganda construya. Ya eso es bastante triste. Ya esa es una corrupción bastante putrefacta de la política, que la gente decide a partir de los enamoramientos que logran los candidatos con sus peinados, sus copotes, sus arreglos florales. Necesitamos un pueblo que tenga la conciencia de pensar su historia y pensarse como actor de la historia. Por eso digo, sujeto histórico. Para mí, la primera característica de un sujeto histórico es que tiene que tener conciencia histórica. Sin conciencia histórica no hay sujeto histórico. ¿Qué elementos ubico en la conciencia histórica? Ubico 3 elementos fundamentales. Primer aspecto que yo ubico en la conciencia histórica: conocimiento del despojo. No es conocimiento de historia, es conocimiento del despojo.
no es conocimiento de hechos y fechas históricas, es conocimiento del despojo. Es aprender a leer la historia como un acto de despojo, de dominación, de asesinato, de ecocidio, de epistemicidio y de genocidio. No puede ser que sigamos leyendo la historia como nos obliga el sistema a leer la historia. Tendremos que entonces comprender que el despojo tiene 500 años de historia. No hay etapas históricas en la historia de México. Todo ha sido un largo camino de la expropiación de nuestra riqueza y de nuestro futuro por el mismo enemigo histórico. Fíjense cómo lo digo. Pero a veces nos hacen pensar que un enemigo fue cierto personaje de la historia, el porfiriato, Porfirio como el malo. Y no reconocemos quién estaba detrás de Porfirio. O ciertos partidos políticos como malos. Y no reconocemos quién está detrás de estos partidos políticos. Y no reconocemos realmente quién jaló el gatillo que mató a Colosio. Si ubicamos la muerte de Colosio en el momento histórico exacto, 94, se derrumba el campo socialista, se sentían eufóricos solo, Cuba sola en América, y aparece un candidato mexicano con aquel discurso medio cristiano, medio socialista, medio comunal, extraño. ¿Quién es el primero que se preocuparía por un discurso como ese? ¿Quién asesinó realmente a Madero? ¿O es que se nos olvidó que el asesinato de Madero se fraguó en la embajada gringa? Porque Madero cometió el pecado de subirle los impuestos a los hidrocarburos. No se nos puede olvidar eso, porque entonces dejaríamos de reconocer el enemigo histórico real que tenemos. El enemigo no es el dinosaurio que decimos que vencimos en las elecciones, ese es el chihuahua que obedece a un dinosaurio que está del otro lado de la frontera. Y ese dinosaurio que está del otro lado de la frontera no se esconde, no anda llorando, está aprendiendo de su propia derrota. Y si miramos lo que está pasando en Brasil, nos damos cuenta que ese dinosaurio aprendió muy bien que hay pueblos que votan por los candidatos que a ellos no les convienen, y hay que inventar cualquier patraña para que esa gente no vaya a boleta, pero iban a perder. Y no se iban a mandar una derrota como la que ocurrió en México. No iban a tener 2 derrotas seguidas en 2 territorios tan importantes para ellos como el enorme territorio de Brasil, la primera economía del continente, y el enorme territorio del Anahuac mexicano. Era evidente que después de lo que pasó en este país, no iban a arriesgarse con llevar a Lula a la boleta. Por tanto digo, conciencia histórica es conocer el despojo, el robo. Segundo, ubicar el verdadero enemigo histórico. ¿Por qué pongo ubicar el verdadero enemigo histórico como parte de la conciencia histórica? Porque a veces los pobres explotados se la pasan mordiéndose las carnes unos a otros. Los indios contra los mestizos y los mestizos contra los indios. Y al final somos pobres explotados todos. Y nuestras izquierdas están dinamitadas porque el dinosaurio planea esa dinamitación. Entonces yo digo, si una persona que está luchando por la emancipación no ubica realmente su enemigo histórico, carece de verdadera conciencia histórica. O sea, mi enemigo no es el Tren Maya. No podemos confundirnos con esas cosas, porque hay un enorme enemigo colosal que está esperando por nuestros pequeños errores para apoderarse nuevamente de nuestro destino. Entonces dije, conciencia histórica, conocimiento del despojo y ubicación del enemigo. Recuerden que Montezuma II, cuando desembarcó los españoles, se quedó esperando que los españoles y los tlaxcaltecas pelearan a ver quién ganaba, y al final se pusieron de acuerdo y fueron contra él. No supo ubicar el verdadero enemigo histórico. Tampoco los tlaxcaltecas que negociaron con los españoles no pagar impuestos y a los 25 años pagaban tantos impuestos como los otros, no ubicaron realmente a su enemigo histórico. No se dieron cuenta y pagaron las consecuencias. El tercer elemento entonces de la conciencia histórica sería buscar la unidad frente a ese enemigo histórico. Hay que buscar la unidad. Bajo cualquier condición tenemos que unirnos frente a ese enemigo. Ese sería el primer elemento del sujeto histórico, conciencia histórica. El segundo elemento del sujeto histórico que les propongo pensar a las escuelas y a los maestros y a los padres que están aquí es la utopía. No hay sujeto histórico sin utopía. La escuela tiene que construir una utopía por la que el niño quiera luchar y vivir. Necesitamos un sueño por el cual hacer cualquier sacrificio.
La utopía no puede ser el egoísmo, no puede ser la ambición. La utopía incluye al otro como destino de mis acciones. Jesús murió por una utopía, el Che muere por una utopía, Bolívar, Sucre, Moreno, Martí, todos tenían una utopía que incluía al mundo dentro de ella. Por eso Martí nos dice, patria es humanidad. Y me queda claro que si México se emancipa, se está emancipando el continente. Por eso es tan importante que ustedes, hermanos, le atinen a la educación con fuerza. Entonces dije, sujeto histórico, conciencia histórica y utopía. Y el tercer elemento que le adjudico al sujeto histórico es la praxis. Fíjense qué interesante. Sujeto histórico, conciencia histórica es lo que sé. La utopía es lo que quiero. Y la praxis es lo que hago. Porque si yo sé que nos han hecho mucho daño y yo quiero emanciparme pero no hago nada, no resolví ningún problema. Necesitamos eso en la cabeza de nuestros pobres para que en 6 años no solo tengamos conciencia de lo que nos hicieron, no solo tengamos conciencia de lo que queremos hacer con este país, sino que tengamos el compromiso de salir y plasmar nuestra decisión histórica en un momento histórico para que el cambio se haga efectivo. Cierro los minutos que me dieron con esta idea que creo que es fundamental. No se puede construir el sujeto histórico por decreto. El 1 de diciembre los problemas de este país no se van a resolver. El 1 de diciembre no va a pasar nada más que un acto burocrático de paso de gobierno. Tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. El poder hay que construirlo, construyendo el sujeto histórico. Un pueblo que se deja engañar por las televisoras no tiene ningún poder sobre su futuro y sobre su historia. Un pueblo que se endroga con la Rosa de Guadalupe y con Chivas contra Cruz Azul no tiene conciencia histórica ni se empodera de sus decisiones. Por eso creo que los diputados tienen que pensar 2 cosas que van juntas. Una, la refundación del tercero constitucional para construir una educación que reconozca que este es un territorio multicultural y que niños mijes merecen escuelas mijes y niños zapotecas escuelas zapotecas, que no podemos seguir sirviendo a los pueblos originarios escuelas castellanas en las que se aprende inglés. Esos son actos hegemónicos y de violación de los derechos a la cultura. Y lo otro, que no podremos realmente emancipar a este país si no pensamos seriamente qué vamos a hacer con las telecomunicaciones mientras las televisoras estén en manos de corruptos y mediocres. Y este pueblo esté drogado con su chatarra cultural, va a ser muy difícil. Necesitamos una televisora pública donde podamos encenderla y escuchar a Elenita Poniatowska, donde podamos ver a Paco Ignacio Taibo, donde nos demos cita con los mejores intelectuales de este país, donde podremos tener una televisora con un noticiario que no mienta, que no manipule, que no oculte la realidad. Sin eso va a ser muy difícil porque la escuela sola no va a poder romper las cadenas de la hegemonía que se han tendido en base a poderosos medios de comunicación que tienen arrodillados los gustos y las predilecciones de nuestro humilde y heroico pueblo. Muchas gracias. Muy bien, señor. Espero darnos Carrillo una extraordinaria exposición, algo doctor como siempre se aprende.